Bueno, buenas tardes, un martes más que nos acompañan, gracias a todos por estar del otro lado. Esto es Recursos Humanos en Sintonía, un programa orientado a recursos humanos. Y bueno, nada, esperemos que nos acompañen hoy hasta las 16 horas. Tenemos unos invitados de lujo, es un súper programa con un tema muy interesante. Y acá está Clarita, mi compañera. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Clarita? Mi segundo martes en la radio. ya es como si estuvieras hace 1000. Me encanta. Sí. Bueno, me alegro un montón. Hoy en día más fresco sí. que el martes pasado. Sí. Hoy, ¿en qué estamos más o menos? 26 grados, ¿no? Aproximadamente. Sí, hoy está agradable. Está agradable. Así que con el martes pasado, que era tremendo el calor que hacía. Sí, totalmente. Mucho. Y bueno, hoy estamos transmitiendo vía LinkedIn a todos los seguidores que están ahí en mi perfil. Hola, buenas tardes. Ya habíamos hecho unos cuantos intentos y no habíamos podido, así que espero que nos acompañen a través de todas nuestras redes. LinkedIn, estamos transmitiendo desde mi perfil de Cintia Hassan. También nos pueden escuchar vía Radio Común, ya hasta me suena raro decirlo, vía Radio Común, en la 94.5 FM, Radio Única, pero bueno, transmite Zona Norte, estamos transmitiendo desde los estudios en San Isidro. También nos pueden escuchar, se pueden bajar la aplicación desde el store de Radio Única, nos pueden escuchar desde ahí, sino desde la página Radio Única, únicas con Y y K /vivo, y nos pueden seguir en Instagram como Radio Única o @RRHH en sintonía, y también estamos transmitiendo vía YouTube Única San Isidro. Bueno, hemos dicho todas nuestras redes, así que arrancamos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Clarita? Bueno, hoy vamos a hablar sobre diversidad y violencia en el ámbito laboral. Tenemos 3 súper invitadas que la verdad estamos muy contentas. Muchas gracias por haber venido. Ahora gracias, las vamos chicas. A presentar. Sí. Pero en principio yo quería contarles a los que nos están escuchando que hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y nos pareció súper importante porque justamente que vamos a tratar este tema sobre violencia en el ámbito laboral. Bueno, una de nuestras invitadas en algún momento me contó que 9 de cada 10 mujeres son las que denuncian violencia en el ámbito laboral, y eso es un tema muy importante. Y hablando sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, investigando un poco, lo proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2016. ¿Y para qué? Con el fin de lograr el acceso y la participación de la mujer y la niña en la ciencia y en la tecnología. Así que bueno, me encantó poder contarlo y contarle Buenísimo. A la gente que hoy es este día, más que nada que vamos a tratar este tema, ¿no? Como invitadas ¿nos las presentamos? Bueno, está Virginia Marturet. Ella es abogada y feminista, se define, que después nos va a contar y nos va a explicar bien sobre este término, luchadora e inquieta por el mejoramiento de los derechos humanos en Argentina. Ella está graduada de la Universidad de Buenos Aires, está especializada en Derecho Empresarial, Derecho a la No Discriminación Social y Derechos Colectivos, y es profesora e investigadora global también en estos temas, además de comunicación, marketing y redes sociales. Ella también es voluntaria de algunas ONG que luchan por la inclusión, la diversidad y los derechos humanos en diferentes escenarios. Ha trabajado en preparación de diferentes programas para mejorar el conocimiento de estos derechos y de todos los segmentos en el país y en el sector público y privado. Y además desarrollando actividades sobre perspectiva de género dirigido a funcionarios y jueces nacionales y funcionarios judiciales. Y también escribió diferentes artículos, como por ejemplo, que ahora nos va a contar, participó con un capítulo en un libro que sale antes de fin de año para la Universidad de Berkeley, y dictó conferencias en el exterior. Así que, Virginia, bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá participando hoy con todas estas mujeres que saben de muchos temas y que aportan a justamente el día de hoy, ¿no? El Día de las Mujeres en la Ciencia. Es nuestro día. Sí. Bueno, pues el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sos investigadora. Exactamente. Sí. Gracias. También nos visitan Lucila y Soledad. Ellas son de Desarrollo de Proyectos en la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y integran la Comisión Tripartita de Equidad
de género, corríjanme chicas, diversidad sexual e igualdad de oportunidades en el ámbito laboral del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos quieren explayar un poquito más? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, yo trabajo en la Dirección de Empleo de la Subsecretaría y coordino los proyectos con perspectiva de género de la Subsecretaría, que son transversales a las 3 direcciones. ¿Y Sole? Yo trabajo en la Gerencia Operativa Políticas de Empleo en el equipo de empresas. Excelente. El año pasado, contando un poco de la comisión, en 2018, a fines de 2018, lanzamos esta comisión que la abreviamos CTIO, porque si no es muy difícil el nombre. Y desde ahí lo que buscamos generar es un diálogo entre el sector público, privado y sindical, desde donde impulsamos políticas con perspectiva de género. En el marco de esta comisión lanzamos el año pasado el protocolo, es un protocolo marco de prevención y acción en casos de violencia en el ámbito laboral, que bueno, lo acordamos entre estas 3 partes, y hoy lo que estamos haciendo es impulsarlo para que muchas empresas y también organizaciones sindicales puedan adherirse al protocolo y puedan participar de los talleres de equidad que nosotros vamos a brindar a las organizaciones. Excelente. Lo que yo entendí del protocolo es que las empresas lo que hacen es adherirse para armar un equipo interdisciplinario, ¿no? Para poder prevenir Exacto. la violencia en el ámbito laboral. ¿Vos, Soledad, sos la que estás más en conexión con las empresas con este protocolo? Sí, estamos en conexión con el equipo de empresas de la gerencia. Lo que hacemos, bueno, es promoverlo justamente para erradicar la violencia en ámbito laboral. Y bueno, promovemos justamente la creación de un equipo interdisciplinario y también espacios de reflexión en la empresa, y acompañamos con capacitaciones. Ah, qué bueno. Las capacitaciones en la empresa. Sí. Exacto. Ok. Sí, lo que nosotros buscamos un poco es para aquellas empresas más chicas que quizás no tienen la oportunidad ni los recursos, o sea, ni la cantidad de gente para armar estos equipos disciplinarios, nosotros ser el sostén y que puedan acudir a nosotros ante casos puntuales de violencia. De hecho, tenemos una oficina de asesoramiento sobre violencia en el trabajo y dar apoyo a estas organizaciones más chicas. Otras empresas más grandes lo que buscan es adherir y poder generar sus protocolos o adecuarlos y actualizarlos en función de nuestro protocolo. Y algo que estamos lanzando también este año es un sello que se llama Sello Equidad, que esas sí, la verdad es que es súper interesante, a los empleadores les interesa mucho. Aquellos empleadores que adhieran a nuestro protocolo y participen de nuestros talleres, los vamos a reconocer con un sello, donde lo que buscamos es justamente promover y visibilizar las organizaciones que promueven políticas internas de equidad. Okay. La verdad es que estamos teniendo mucha recepción y tenemos muchas empresas interesadas desde gobierno. Hay una estrategia por la igualdad de género, donde hay muchas empresas que participan, hay más de 50, entre las que conseguimos, digamos, y trabajamos nosotros muy de cerca, y los otros equipos de gobierno que también trabajan la temática, y es un tema que surge un montón, ¿no? ¿Qué hacer y cómo actuar ante un caso concreto de violencia? Claro. Porque no saben, en realidad puede suceder dentro de la compañía, pero no se sabe, no saben las empresas qué pueden llegar a hacer y cómo poder actuar internamente. Sí tienen por ahí algún asesor legal respecto a eso, pero a nivel global dentro de la empresa, cómo generar esa conciencia, no saben cómo hacerlo, cómo articularlo dentro de la empresa. Sí, de hecho nosotros ponemos mucho hincapié más en la prevención de la violencia, la promoción de espacios libres de violencia, más que qué hacer en un caso, ¿no? Digo, siempre es más importante trabajar en la previa, en la parte de la prevención. Claro. Eso es lo que buscamos con todas nuestras capacitaciones y nuestra promoción de mujeres en el mundo del trabajo y, bueno, muchas iniciativas que estamos llevando adelante. Excelente. Sí, excelente. Pero si te parece, vamos un poquito más hacia atrás, lo que hablábamos hoy con Virginia, para que nos empiece como al menos a mí un poquito, ¿no? Me gustaría esto de que me eduquen un poquito desde la base y hablar primero de qué significa el feminismo, ¿no? Porque esta es una palabra que si bien tiene sus orígenes, pero últimamente se estuvo escuchando mucho de dónde viene, cómo nace acá en Argentina y cómo arrancamos hacia ese tema. Bien, bueno, tal cual. Como decía Cintia, hoy un poco estuvimos como conversando sobre el tema. Si bien el tema en Argentina puntualmente se está hablando en este último milenio como la cuarta ola del feminismo, no es solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Argentina sí es una punta de lanza en mucho de lo que tiene que ver con el movimiento en sí del Ni Una Menos, como un movimiento más de todos los que han surgido también antes,
si pensamos hablar de mujeres feministas en la historia argentina, tenemos un montón, desde, bueno, Alicia Moró de Justo, por empezar a nombrar mujeres del siglo pasado, y bueno, y a lo largo de la historia también mundial hemos tenido muchas mujeres, como cuando me decías de hablar qué es el feminismo y entender también que no es lo contrario al machismo, como una primer definición, ¿no es cierto? O sea, a veces lo mencionábamos también antes, hablar de definirme feminista. Bueno, como decías, también trabajo para investigaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, decir que sos feminista o no sos feminista, primero que no existe que una mujer se defina no feminista en Estados Unidos. Puedo hablar un poquito de esa cultura que conozco un poco más, pero comparativamente con Argentina todavía parece hasta mala palabra decir que soy feminista. Depende en qué ámbitos hablo o no. Es que sí, porque lo primero que a uno le llega cuando uno dice no soy feminista, porque es como que si no es el odio hacia el hombre. Exacto. Y la realidad es que no significa eso. Entonces está bueno conocerlo y saber cuál es la diferencia, ¿no? Porque no es el odio, sino es nuestros derechos. Que no. Totalmente. Lo que plantea el feminismo es la igualdad de oportunidades, y no igualdades, me gusta decir igualdad de algo más, porque si no nos quedamos como igualdad de qué. La igualdad en sí misma como un término es demasiado amplio. Entonces, decir, igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos de la sociedad misma. Entonces, lo que se busca es incluso hacer partícipe al hombre de esas igualdades, no solamente que las mujeres seamos las que estamos luchando por nuestros derechos, sino también que los hombres acompañen y también reclamen ellos. O sea, el tema es que lo que plantea así también el feminismo es una lucha inevitablemente de poder. Entonces, ¿quién tiene el poder en la sociedad? Lo que vemos en la historia de la humanidad, mencionaba algunas mujeres, decía también Simone de Beauvoir en Francia, donde el libro El segundo sexo es un libro que marca mucho como la Biblia del feminismo, ¿no? O sea, hace como mucho hincapié desde dónde se surge estos conceptos de decir la mujer es el sexo débil, el hombre es el sexo fuerte. Bueno, y empieza a aplicarse y atribuírsele roles a la mujer y al hombre en la sociedad a partir de una determinación más que nada machista, que define que el rol más fuerte es el masculino y el rol más débil es el femenino, donde la mujer queda establecida, o su rango de actividades están sobre el ámbito privado, la casa, las actividades de cuidado, más que por sobre las actividades de desarrollo profesional. Es un día espectacular mencionar hoy el día que estamos, el día de las mujeres en la ciencia, de las niñas, y bueno, esos justamente son alcances y logros de derechos gracias a mujeres que fueron diciendo, que no se conformaron con lo que se estableció que tenían que hacer, sino que quisieron ir por más. Entonces me parece que es eso, desde ya totalmente lo contrario a ir en contra de los hombres, al contrario, me parece que suma que los hombres también puedan entender la igualdad, y hay un montón de estadísticas también de Argentina, donde establecen organismos como el CEDEM, que dicen que si mujeres y hombres tuviéramos las mismas oportunidades, un 27% más se alcanzaría del PBI en Argentina. O sea, son datos donde decís, o sea, el feminismo y la igualdad de oportunidades nos conviene a todos. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, lo hablamos en todos los ámbitos, ¿no? Total. Pero más que nada enfocándonos en la parte del trabajo, que es básicamente en que nos trata nuestro programa. El hecho esto de que conversábamos hoy desde el punto de vista de cuando vas a tener un hijo, lo tienen entre dos, el tema de no me sale la palabra, licencia por maternidad, que hay un montón de empresas, y creo que ustedes nos van a poner allá un poco esto de que ahora se está proponiendo, ¿no?, como un proyecto para lo que es la licencia. Hay empresas que ya lo tienen como beneficio, ¿no?, de que nace chiquito, más la licencia legal que le corresponde a la mujer, la licencia, la extensión por paternidad de los hombres, ¿no? Sí, de hecho, en empresas, cada empresa puede promover y llevar adelante las políticas de licencias que guste. Nosotros en Gobierno de la Ciudad, para empleados de gobierno, el año pasado o a fines del anterior salió una ley en donde hay una licencia para padres extendida y también para adopción de hijos. O sea, hubo una modificación en el régimen de licencias muy importante y súper innovador. De hecho, ganamos un premio desde el Gobierno de la Ciudad por ser innovadores en el término de cuidados y de licencias, extendiendo la licencia por paternidad y en caso de adopción de hijos y demás. Creo que flexibilizar todo el régimen de licencias es fundamental para pensar en un ámbito laboral de equidad, ¿no? Y es genial que el Estado mismo dé ese ejemplo, ¿no? Que sea el primero en ir hacia adelante, es buenísimo. Sí. Quería dos temas rescatar de los que recién hablaba Vir.
Por un lado me parece importante esto que decís de la igualdad de oportunidades. También creo que es importante que el término igualdad ya, pensar en el valor de la palabra en sí misma, sin pensar también en oportunidades de... Creo que el concepto de igualdad o equidad tiene que alcanzar para pensar hacia dónde vamos. Y por otro lado, con esto de involucrar a los hombres en este cambio y en este desafío de la equidad, nosotros estamos lanzando un taller de nuevas masculinidades porque creemos que formar, en este caso a los funcionarios de gobierno, y después iremos más allá, pero empezar a revisar los términos de, qué es la masculinidad, cómo el concepto tradicional promueve y hace que los ámbitos de violencia genera como que se sigan retroalimentando, cómo revisar este término, deconstruirse ellos y también las mujeres, porque es algo que se sostiene entre todos. Pero nos parece para este año muy importante hablar de que sin la participación de todos no existe el concepto de igualdad. Totalmente. Comparto. Queríamos como contarles eso, que es algo que estamos lanzando bastante innovador. Y bueno, me parece súper interesante porque hablando del rol del hombre en esa igualdad, de poder darse cuenta en qué momentos hay violencia, estábamos hablando también del hombre, como decía Cintia, cuando uno tiene un bebé, hoy en día culturalmente el hombre es el que sale a trabajar, es el sustento, la mujer se queda a cuidar los niños, y hay un tema cultural muy importante y muy arraigado, donde estábamos hablando hace un rato, donde un niño, por ahí niño varón, no está tan bien visto de que juegue con un bebé o que juegue a ser papá. O sea, no hay culturalmente, internamente en las familias, una idea de que está bueno que el niño juegue a ser papá, para que el día de mañana también esa distribución de roles sea vista más, no me sale ahora la palabra, pero no sé si... sí, quizás más normalizada. Sí, naturalizada. Igual yo creo que sea más naturalizado. Yo creo igual que eso en cierta manera está, pero me da como la sensación, corríjanme si me equivoco, que se está dando como en un quiebre de las generaciones. Sí. Es como que los menores a 30 traen todo esto muy naturalizado, que no necesitas explicárselo, y los mayores a 30, 35, venimos como de otra educación diferente. Exacto. En donde yo lo que les contaba hoy, que me acuerdo ir a la casa de un noviecito en un momento, hace muchos años, y que la que era mi suegra me dijera, las mujeres levantamos la mesa y los varones se quedan en la mesa. Sí. Hoy creo que no se le ocurriría, al menos por ejemplo, yo que tengo hijos, no se me ocurriría nunca decirle eso a mis hijos hoy en día, ¿no? Y como que cuando vos depende con qué edad te pones a conversar este tema, esto de que vos decías, está la idea, pero está la idea en qué, en determinadas generaciones, porque si vos te pones a pensar, las mujeres hace cuánto que trabajan, se ocupan de la casa y hacen un montón de cosas. Sí, lo que pasa también es que hoy todas las organizaciones se da como este choque cultural, donde tenés conviviendo a chicos de 20 con personas de 55. Totalmente. Y en ese encuentro generacional, cómo coexisten estas miradas tan diferentes. Por suerte, coincido 100% que las nuevas generaciones vienen como con un chip nuevo donde la igualdad y la equidad ni se discute. Claro, pero hay que convivir con es algo muy normal. Que tienen quizás otras ideas, otras culturas. Los roles incluso que se le asignan, todavía se le asignaban a las mujeres en los trabajos, ¿no? Esto de la posición de secretaria, o de servir el café, o incluso una reunión de pares, la mujer no es par. O sea, pero yo creo que también es culpa nuestra, ¿eh? A mí me ha sucedido esto de estar en una reunión entre hombres y es como que nadie me lo ha pedido y me he sentido en la obligación, porque también es como la idea, mira, se los resuelvo rápido porque no lo pueden, como que también hay una cuestión, ¿no? Propia de la mujer, ¿será porque lo tenemos incluido, metido? No sé si es por el hecho de ser madre o ser mujer o la costumbre que ya me ha quedado, pero me nace sin quizás nadie me lo pida. Sí, creo que si nosotras no rompemos con eso, ¿qué esperar, ¿no? de otros? Tenemos que animarnos a permitirnos ser iguales también, o sea, como también lo que decías recién, o sea, si nosotros no nos creemos que tenemos igualdad de oportunidades, de derechos, igualdad, de equidad, y nos merecemos lo que por ser quien somos y por lo que desarrollamos, va a ser muy difícil tal cual poder empezar a deconstruir y a romper esas estructuras culturales que vienen de hace muchísimos años, tradiciones. Sí, totalmente. Chicas, esto está súper recontra interesante, tenemos todavía un rato más por delante, pero bueno, ahora tenemos que ir a un corte y volvemos.
Única 94.5. Encontranos en la web www.radiounica.com. Ahí estamos al aire. Bueno, hemos vuelto y la verdad que está súper genial este tema, así que vamos a continuar. Nos pasamos hasta un poquitito, así que bueno, vamos a seguir. Martín, no escucho nada de fondo. ¿Estamos al aire? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, ¿qué te parece, Clara? ¿Con qué seguimos? Bueno, a mí me gustaría que me cuenten las chicas, tanto Lucila como Soledad, qué números concretos o qué estadísticas concretas hay en relación a la violencia en el ámbito laboral. Más que nada para que la gente que está escuchando entienda por qué se trata y por qué el gobierno toma acciones respecto a este tema. Sí, lo que les podemos contar es por qué nosotros impulsamos con tanta fuerza las políticas de equidad. Si miramos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los equipos de gobierno, generamos un sistema de indicadores de género que la verdad es que es súper innovador y es muy riguroso y todos pueden acceder a esa información pública que está, publicada. Y en este sistema de indicadores podemos ver que si miras las tasas de actividad, las tasas de empleo, siempre en mujeres los números son más bajos que los hombres. Esto quiere decir que las mujeres participamos menos del mercado de trabajo, tenemos menos empleo que los hombres. Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, hay un 12,8% de diferencia en la tasa de actividad entre hombres y mujeres. Es decir, el porcentaje de actividad en ocupación de los hombres es del 70% contra el 57,8% de las mujeres. Es un montón. Si vamos a las tasas de empleo, que son aquellas personas que están efectivamente empleadas en un empleo formal, tenemos un 65% de los hombres contra un 52% en mujeres. Y si vemos los números de desocupación, hay dos puntos de diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, frente a un 7% de desempleo en hombres en ciudad, hay un 9% de mujeres. Esto quiere decir que es imposible no tomar como compromiso de gobierno llevar adelante políticas para cambiar estos números. Cuando hablamos de brecha, por ejemplo, si bien la brecha de género la podemos mirar desde muchos lugares en el ámbito del trabajo, si hablamos en brecha salarial, en Ciudad de Buenos Aires es de un 18% de diferencia. Entonces son números que la realidad hace que todos tengamos que tener este compromiso y nosotros celebramos que funcionarios realmente tengan como la camiseta puesta en este tema y que lleven adelante, que impulsen con compromiso muchas de estas acciones. 18% dentro de todo creo que ha mejorado, ¿no? Es bastante bajo. Con naciones más baja la brecha. Porque hemos escuchado hasta un 30% para una misma posición. Es increíble y hasta en algunos aspectos hasta más. Sí. Depende de la industria. Sí, depende si son asalariados, o sea, hay como un montón de factores, pero bueno, siempre en ciudad los números, lo mismo que la desocupación, ¿no? Si lo comparas con otros índices, es más bajo el de Ciudad de Buenos Aires, pero las diferencias y las brechas igual existen. ¿Querés contarles, Soles, de la Expo Empleo Mujer que estamos impulsando? ¡Ay, qué bueno! Sí, vamos a realizar el 12 de marzo una Expo Empleo Mujer en Palermo, donde las empresas van con sus oportunidades de trabajo exclusivamente para mujeres, así que las invitamos. Okay. También vamos a tener una Expo Empleo Diversidad, más centrado el año ya para octubre más o menos, así que estamos trabajando. ¿Y lo promocionan en la web del gobierno de la ciudad? Trabajo BA, sí. Ok, Trabajo BA. Trabajo BA en nuestras redes, ahí pueden ver todas las jornadas de intermediación, las Expo Empleo, los links para venir. Nosotros el año pasado inauguramos una oficina de asesoramiento laboral para la mujer, donde atendemos casos exclusivamente de mujeres y desde donde damos servicios de capacitación, de intermediación y demás. Ya pasaron por la oficina más de 3.500 mujeres, lo inauguramos en junio del año pasado y todo lo pueden seguir por las redes. Excelente, muy bueno. ¿Y qué nos pueden contar? ¿Tienen algo más de data de la Expo Mujer que piensan hacer en marzo? Sí, les podemos contar. En 2019 hicimos 2 Expo Empleo Mujer, la verdad con mucho éxito, tuvimos más de una fue en marzo y otra fue en octubre, tuvimos más de 1.000 asistentes, 1.000 mujeres asistiendo. ¿Cuántas empresas, Sole?
Sí, 20 empresas Por Expo, por Expo y más de 250 puestos de trabajo efectivos. por Expo Empleo. También llevamos ofertas para mujeres emprendedoras, siempre llevamos a alguna mujer referente que quiera dar una charla. Este año estamos pensando dentro de un programa de capacitación a mujeres en oficios tradicionalmente masculinos. Queremos hacer mucho foco en tecnología y estamos pensando en la Expo Empleo Mujer del 12 de marzo generar un encuentro para una charla de acercarse a la tecnología. Cuando hablamos de las brechas en tecnología, la diferencia, hay solamente un 16% de participación de mujeres en la industria de la tecnología. Y uno de los es muy bajo. Y bueno, el desconocimiento quizás o la falta de interés por no haber nunca escuchado el tema y demás es uno de los factores principales, ¿no? Entonces creemos que esto de acercar a las mujeres a la tecnología es clave para que después puedan pensar en trabajar en la industria. Así que eso estamos pensando ahora se para les la abren Expo. campos laborales que por ahí no lo tenían pensado. Exacto. ¿No? Y capacitarse sobre algunos temas que por ahí se dan cuenta que podrían llegar a capacitarse y a trabajar perfectamente sobre algún tema que al no tener conocimiento o información no se acercan. No, totalmente. La verdad que es sumamente interesante. Solamente en la página vi que también tienen algo en Facebook ustedes. Sí, nosotros las redes de trabajo BEA están en Facebook, Instagram, LinkedIn y bueno, las páginas oficiales, digamos. Ahí publicamos todas las acciones y todas las iniciativas que hacemos y pueden seguirnos desde ahí. Y los teléfonos y demás, nosotros trabajamos mucho tanto con empresas, pero también con vecinos y con vecinas. Y tenemos mucho impacto en las redes, la verdad es que siempre hay gente en búsqueda laboral. Y bueno, desde ahí publicamos todo, así que nos pueden seguir por ahí. Buenísimo. Excelente. Y yo quería hacer una pregunta a Soledad relacionado a cómo hacen el acercamiento con la empresa. Está el protocolo, ¿no?, que estábamos hablando hace un rato sobre el protocolo marco para acciones contra la violencia en el ámbito laboral. La empresa llega, aplica ¿era la palabra? Adhiere al protocolo. Adhiere al protocolo. ¿Y después qué pasa? Para que las empresas sepan, o la gente de recursos humanos que nos está escuchando, qué es lo que tiene que hacer o qué pasa después. Bueno, nosotros mantenemos reuniones de trabajo con las empresas justamente para ayudarlos a adaptar este protocolo a las diferentes culturas y a los recursos, ¿no?, que tienen las empresas. Y bueno, y también trabajamos en todo lo que es los talleres de sensibilización y en la adaptación de esos talleres para el personal de la empresa. ¿Y convocan a todo el personal o van en alguna fecha, algunas personas, después otras? Es según el requerimiento, se puede hacer talleres para mandos medios, altos o para todo el personal. Ajá. Y se hace dentro de la empresa, como decíamos hace un rato, ¿no? Sí, perdón. Los vamos nosotros a dictar a las empresas. Ahora en marzo empezamos el 2 de marzo con los primeros. En este caso con esta empresa particular que ya adhirió el protocolo y está participando en los talleres. Vamos a formar primero a su equipo de recursos humanos y después vamos a capacitar a los mandos medios. Pero como decía Sole, depende mucho de las necesidades de las empresas y de no sé cuánto se puede adaptar y modificar al protocolo. Es muy caso a caso. Mucho de nuestro trabajo es así como súper artesanal, de ir a adecuarse y responder a las necesidades de las empresas. Ok. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Ustedes van y buscan a las empresas o ya a esta altura las empresas vienen y las buscan? Sí, nos está pasando mucho esta otra parte, digamos, que nos vienen a buscar. Les contaba que hay una iniciativa de gobierno, que hay cerca de 50 empresas adheridas que nos están empezando a venir a buscar para adherir al protocolo, que es algo que están buscando mucho. En un principio nosotros salíamos a buscar y ofrecer todos los servicios que tenemos, incluido pero hoy son las empresas las que nos vienen a buscar. Es un tema que están todos hablando de esto y hay mucho desconocimiento. Aún en empresas grandes que decís, claro, ya tienen un protocolo y demás, quizás necesitan como también el respaldo o apoyarse en nuestros protocolos. Ok. Sí, porque quizás a veces no se sabe por dónde empezar, ¿no? O sea, por lo que también trabajo que tiene que ver con el derecho a la no discriminación social, cuando uno, me pasa, también trabajo en cuestiones de diagnóstico en empresas, de cuánto, a ver, si comparamos con Estados Unidos ya tenés hasta determinado que hay un seguro de cobertura que te ofrece una aseguradora donde te dice el riesgo que tenés, por ejemplo, del impacto del Me Too, ¿no? El riesgo de discriminación que tenés sobre mujeres en tu empresa.
Entonces en Argentina tenemos, o sea, estamos hablando de cuestiones que trabajadas muy distintas, pero en Argentina, por ejemplo, a mí me pasa que todavía cuesta que las empresas se reconozcan que discriminan. Y discriminar es, primero que es un hábito que tenemos, lamentablemente una conducta que tenemos todos. Discriminar socialmente es el problema, cuando determinamos una persona y le asimilamos características, un estereotipo, y a partir de eso lo prejuzgamos y lo cosificamos, ¿no? Entonces, me pasa que por experiencia personal en las empresas no se reconoce la discriminación. Entonces dicen, no, pero si nosotros acá no discriminamos, no necesitamos un taller de no discriminación. Y me parece que primero está buenísimo esto que están haciendo, porque habla justamente de trabajar, de concientizar, de sensibilizar, y después, bueno, ver de qué manera podemos hacer que con estas cuestiones de trabajar desde la equidad, desde la igualdad y la no discriminación, que esto apunta a lo que son los derechos humanos en las empresas, se pueda convivir en una sociedad mucho más justa, más equitativa, menos violenta y más inclusiva. Totalmente. Súper interesante. Súper interesante. Bueno, no sé, Virginia, ¿qué nos podés contar? Estaría buenísimo esto que nos cuentes sobre el artículo en el que participaste para la Universidad de Berkeley. Berkeley. Bien, bueno, ese es un grupo antidiscriminación, que es un grupo internacional. Formamos parte de todo el mundo, o toda la gente, o todos los países que están interiorizados en el tema, o profesionales generalmente del ámbito académico que están interesados en trabajar esta problemática. Yo represento a Argentina y somos muy poquitos en el Cono Sur. Y en Latinoamérica, generalmente, y casi en el hemisferio sur, diría que somos muy pocas. Australia claramente sí, pero bueno, una cuestión de idioma y demás hace que sea un poco más difícil el poder llegar. Pero bueno, estamos. A través de lo que ocurrió en el 2017 con el movimiento Me Too en Estados Unidos, que hago como una breve reseña a partir de varias denuncias que hicieron actrices norteamericanas sobre a un director de cine muy reconocido, Harvey Weinstein. A él se lo empezó a acusar, él es muy reconocido, muy poderoso, y lo que hacía era abusar en el ámbito del trabajo justamente brindaba oportunidades a las actrices o potenciales actrices para convertirse en estrellas de Hollywood, pidiéndole favores sexuales. Con lo cual, esto que hablamos de la naturalización de ciertas conductas en los ámbitos de trabajo, él mismo decía, ¿no? Bueno, esta persona que es súper famosa, estuvo conmigo, o tuvo que pasar ciertos requisitos, por decirlo de una manera, tremendo. Y era naturalizado y se sabía en la industria. Todo esto pasó, eso generó y disparó que el mismo grupo internacional de antidiscriminación nos pusiéramos manos a la obra de decir, ¿cómo seguimos trabajando con todo esto que está pasando? El impacto del feminismo, de esta cuarta ola del feminismo a nivel global, ¿qué hacemos o qué podemos trabajar sobre estas cuestiones? Ahí es donde surge la posibilidad de armar el libro. Es un libro que tiene varios capítulos. El capítulo que se dedica al movimiento del impacto global del feminismo en el mundo, yo ahí hago la mención hago el capítulo sobre Argentina, y hago este raconto de la historia donde cuento un poco lo que me preguntabas al principio, Cintia, de cómo viene la historia del feminismo en los últimos años. Y mi desarrollo más fuerte fue lograr juntar el movimiento Me Too con el Ni Una Menos, porque la primera pregunta o el primer planteo desde muy propio de Norteamérica era: vos contanos del impacto del Me Too en Argentina. Fue como decir, primero fue, no, malas noticias, no tenemos el impacto del Me Too en Argentina, lo que sí tenemos es el impacto del Ni Una Menos en Argentina. Es que yo creo que obviamente hablando siempre como una persona llana, común, normal, creo que a mí lo primero que me, más allá de un montón de cosas que nos vemos en los noticieros, que la realidad de un montón de cuestiones de la violencia de la mujer en sí, pero como para sacarlo un poco desde ese lado, lo primero que me hace recordar es Intrusos, con lo de Calu Rivero, con lo de D'Artés, y como que me parece, ¿no?, que a partir de algo tan frío como fue un programa que no se dedica a eso, ¿no?, sí, la fuerza que cobró, ¿no?,
¿no? Cómo también esto de que los medios de comunicación, cómo lo orienten, es importante el apoyo, ¿no? Súper importante, súper interesante también con esto que decís. Cuando ocurre en los casos de Calu, la denuncia de Calu, sí, que lo de Calu fue como algo que, la loquita esa, fue así, ¿no? Como que después a través de cómo lo mostraron, de lo de Telma, bajó y como que decimos, uy, Calu no estaba tan errada. Calu, Anita Co, Telma, lo de Telma fue también muy loco. Cuando yo estaba casi terminando, en la mitad del artículo, había hablado en su momento con Sabrina Cartavia, que es la abogada de ella, de Telma. Nada, yo le había hecho un par de preguntas para cómo se trabajaba, porque el punto acá en Argentina tenemos leyes muy buenas y es también para reconocernos, a veces que si faltan leyes, tenemos un montón de leyes, el punto y la problemática que estamos atravesando es que esas leyes no se están cumpliendo, y un poco no se aplican, y se aplican de una manera que es sin perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Tenemos leyes que no se están trabajando mirando el rol que tiene la mujer, el rol que tiene el hombre y qué pasa, cómo resolvemos estas conductas, estas situaciones. Entonces, en su momento entrevisté a algunas abogadas que están trabajando en cuestiones de violencia en distintos ámbitos y ellas me hablaban de esto. Las cosas de la vida, esas coincidencias que la vida te presenta, es que cuando estoy viendo en televisión a Telma denunciando el caso contra D'Artés, dije, acá está la conexión del Me Too con el Ni Una Menos. Claro. Es el momento donde automáticamente mandé un mail y dije, tenemos la última parte del artículo, se consigue con esto, y fue muy bueno también poder lograr ese punto de encuentro donde estaba lo que decías, lo que pasó con Calu al principio, se deslegitimó la demanda. ¿Por qué? Porque la persona a la que se estaba denunciando, una persona tenía mucho poder, mucho reconocimiento en el ámbito de trabajo en el que se desarrollaba. Sí, pero también el tema de las mujeres en sí, ¿no? Como cuando otra mujer, cómo se la descalifica, realmente me asombra como entre mujeres. Pero volviendo al caso puntual que obviamente lo de Calu, lo de todas las chicas, esa está en el ámbito laboral de la actuación, ¿no? De las actrices. Y lo bajamos al ámbito de otras industrias, ¿no? En general, ¿cuáles son los problemas de violencia que más se generan? ¿Tienen algún...? Sí, de hecho en nuestra oficina de asesoramiento sobre violencia, lo que vemos mucho es que es imposible separar la violencia laboral de la violencia de género, porque el 80% de los casos que se acercan y que llegan a la oficina son realizados por mujeres. Denuncias hechas por mujeres. Son denuncias hechas por mujeres. 80%. Sí, el porcentaje es altísimo. Y de hecho, otro dato que me parece muy importante, la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 190 que lanzaron el año pasado, se firmó, que es muy importante se ratifique. Sí, por favor. también incluye la violencia de género, pone el énfasis en la violencia de género como súper importante dentro de la violencia laboral. Pone énfasis en ese concepto. Y creo que eso lo que nos muestra es que no se puede hablar de violencia laboral por un lado y de violencia contra las mujeres por el otro. Porque de hecho son las mujeres las que sufren más que los hombres la violencia laboral. Y los porcentajes en nuestra subsecretaría lo muestran. Muy interesante. 80%. Yo estuve leyendo un poco porque como Cintia, la realidad es que lo que nos dedicamos más que nada a lo que es selección de personal, procesos de recursos humanos, capacitación, este tema en el ámbito laboral nos parecía súper interesante tratarlo en el programa y una se interioriza un poco más sobre algunos otros temas. Entonces, interiorizándome, estuve leyendo qué es violencia, porque hasta dónde, qué es violencia física. No estamos hablando solamente de la violencia física, hablamos de violencia de género, el acoso psicológico, moral y sexual. Exacto. ¿Y eso qué significa? La violencia está dado desde el lado de un aspecto que es una forma de abuso de poder que una persona genera en el otro para excluirla en alguna tarea, excluirla en una empresa o directamente generar esa situación donde la anula a la otra persona o le genera un daño. Entonces, y también está, perdón que te interrumpo, la violencia económica,
que sufren muchísimas mujeres también en el ámbito mismo del hogar, Sí. o Exacto. por no tener un trabajo, ¿no? Esas mujeres Sí, que no estando llegan a- dentro del hogar también es un trabajo, también interiorizándome en el tema. Trabajo remunerado. Exacto, trabajo remunerado. Es muy interesante, estuve investigando. ¿Y qué pasó? Con durante muchos años, hasta, miren este dato, porque me pareció re interesante, hasta 1800, estamos remontándonos al 1800, hasta 1881 el trabajo de la mujer dentro del hogar estaba considerado como una actividad económica. En 1881 Alemania hace un censo y con el tema de la revolución industrial se censó y se excluyó dentro de actividad económica toda tarea que estaba realizada dentro del ámbito laboral. Y a partir de ahí los porcentajes de actividad económica cambiaron muchísimo. Entonces, a partir de ahí todo trabajo o actividad económica era considerada fuera del ámbito laboral, cuando en realidad la mujer dentro del ámbito laboral plancha, limpia, cuida a los chicos, los lleva al colegio y dedica un montón de tiempo que si no lo hiciera la mujer tendría que remunerar a otra persona. Entonces eso también es súper interesante como dato desde que la revolución industrial el trabajo dentro del ámbito laboral no fue tomado como una actividad económica. Entonces, hablando de esa violencia económica que dice Virginia, me parece súper interesante tomar ese dato. Bueno. Bien, está bueno, no tenía esa referencia. Sí, me lo pareció súper bueno. escuché en una conferencia y me pareció, lo tomé como dato porque me pareció súper interesante porque el trabajo en el hogar de la mujer no está tomado como una actividad económica. No, la verdad es interesantísimo. No, nunca había escuchado eso, Sí. La verdad que... Sí. Y la persona que estaba en la conferencia nombrando era una mujer que estaba dando una conferencia en una charla TED y ella contaba que decía qué suerte que los alemanes tienen todo, porque era un censo alemán de 1881 y decía qué suerte, sí, qué suerte que los alemanes tienen todo registrado, porque en uno de los registros de 1880 a 1881 el porcentaje de la actividad económica había cambiado un montón porque justamente no estaba tomado en cuenta el trabajo dentro del hogar como una actividad económica. Así que me pareció muy interesante hablando de la mujer, la violencia. Sí. Este dato es interesante. Bueno, en relación con esto hay un dato que está bueno compartir. Si vemos el promedio de horas semanales trabajadas en la ocupación principal, trabajo remunerado, digamos, el hombre trabaja 40,8 horas por semana y la mujer 33,6. Digo, esa diferencia es porque la mujer se dedica a trabajos no remunerados, Sí. que los hombres en líneas generales no. Digo, y por eso también la economía del cuidado, ver cómo balanceamos y cómo se distribuyen las tareas de manera equitativa, también hace al crecimiento y a la posibilidad de la igualdad en el mundo del trabajo. Exactamente. Y en el ámbito, a ver si alguien tiene este dato, en el ámbito educativo, ¿hay alguna diferenciación o algo de quiénes son, si Sí. se reciben más mujeres que hombres? Te puedo hablar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Está totalmente feminizada el estudio, o sea, a nivel estudiantil. El porcentaje es mucho más alto de mujeres a hombres. No lo tengo el porcentaje en sí, pero sí te puedo decir que es más del 60% de la cantidad de mujeres que estudian a cantidad de hombres. Y te digo que 60 me estoy quedando corta, sí. Ahora, lo que ocurre después es esto que un poco que hablamos con los techos de cristal y los pisos pegajosos. Sí. Pisos pegajosos, esos espacios donde las mujeres no pueden acceder, como hablamos en un situación. taller mecánico, donde una mujer puede estudiar mecánica y es genial que le interese. El punto es una mujer que estudia mecánica. Primero, complejo que el resto de su contexto la acompañe en ese entorno, Sí. que ella vea, como no hay referentes mujeres en determinadas industrias, no se ve, las niñas no refieren o no proyectan esa posibilidad de trabajar de ese tipo de cosas. Pero bueno, más allá de esto, suponiendo que se rompe esa barrera sociocultural, después cuando tienen que llegar a posiciones de liderazgo, de toma de decisiones, las mujeres se reduce, como hablaba Clara, se reduce muchísimo el porcentaje de mujeres que acceden a esos cargos. Queda mucho en el mando medio y a partir de ahí gerencial ya es como más complicado. Y más si hablamos de las tareas de cuidado que se enmarcan que se determinan y que están como más destinadas a nivel cultural y de costumbres a la mujer. Una mujer que quiera ser directora, o sea, quiere ser gerente de una empresa, ya por el hecho sí, a veces no es que cuando hablamos de mujer no hay un solo tipo de mujer, ¿no? O sea, hay mujeres que se quieren dedicar
a trabajar y a crecer en el ámbito profesional por sobre todos los demás, y es totalmente válido. Sí. El punto es, digo, cuando se tiene que elegir entre un hombre y una mujer para un puesto de trabajo, si la mujer tiene hijos o está en potencialidad de querer ser madre, eso va a ser un factor determinante, no siempre, pero sí al momento de contratarla, porque la mujer es más cara que el hombre, por esto que hablamos de las licencias y demás, que para contratar frente a un empleador que un hombre. Entonces, por eso es importante que las leyes, que las políticas acompañen esto, ¿no? Y también hay algo que es importante. Yo que hago mucha selección, una de las cosas que siempre les digo, esto pasa, pero es cantado, ¿eh? La gran mayoría de las mujeres, cuando arrancás a entrevistarlas, lo primero que hacen, no sé si es inconscientemente o qué, pero te van todo el tiempo al tema de que tienen hijos y que no se las contrata por eso. Más allá de que puede ser cierto, obviamente que es lo que estamos hablando, de que existe una discriminación y todo, no son todas las empresas, pero lo que veo es que en el momento de la entrevista es la misma mujer la que te lo pone en vidriera, y quizás estás hablando de otra cosa y te viene constantemente con el tema ese como autoexcluyéndose. Entonces, está bueno porque vos te pones a conversar y siempre uno charla de cómo está constituida tu familia, de dónde vivís, un poco lo general. El hombre no te hace la referencia constante a que tiene hijos. Exacto. Y la mujer sí. Yo he tenido en entrevistas decirle a chicas si querés que charlemos de tus hijos, genial, yo también te cuento, tengo 2 hijos, como para que se sienta que hay una... Pero a mí me encantaría que vos me contaras un poco tu experiencia, tu conocimiento, y no el tema como de... me viven todo el tiempo, ¿no? Como la victimización o no destacar lo que uno tiene de bueno, ¿no? Porque el hombre a lo mejor al final de la entrevista le preguntas, che, ¿con quién vivís? Ah, sí. Y te dice, soy soltero, pero le tenés que preguntar, pero ¿vivís con alguien? Porque a veces estamos charlando sobre el tema del beneficio de la prepaga, ¿no? Como para saber, sacar el cálculo. Sí, tengo esposa, pero no estoy casado, te dicen, ¿me entendés? Sí, entonces, es verdad, ¿no? me pasó. Sí, no, también lo que pasa es que quizás a los hombres en sus 30s va a una entrevista y nadie le pregunta si piensa tener hijos. Bueno, entonces esa pregunta sí es terrible. Esa pregunta sí es terrible. Tremenda. Pero Nunca lo que la voy hice. es, nosotras... hay mucho, está todo este movimiento y todo esto, démosle importancia y dejemos también de nosotras mismas autoexcluirnos, ¿no? Sí. Exacto, las empresas se excluyen y nosotras desde nuestro lado ayudamos. tenemos que ayudar. Me ha pasado, como para cerrar, digamos, que tenemos que ir cerrando, en entrevistas, las empresas me piden, mira, quiero una secretaria que tenga hasta 35, que no tenga hijos, y yo en las ternas siempre pongo alguna mujer que sea más de 35 o de 35 con un hijo, ¿sí? Para que se den cuenta que las capacidades no tienen que ver con el para tema de que nada. tenga hijos o que no y una mujer súper comprometida que de repente dejó de trabajar algunos meses porque se dedicó a su bebé, pero trabajó en multinacionales, secretaria de dirección, de directores súper importantes. Entonces la realidad es que excluir por ese tema no estoy de acuerdo. Los hijos potencian, no disminuyen las capacidades, sino que te potencian, porque te dan habilidades que vos nunca pensaste tener, con lo cual pensémoslo en positivo. Sí, exactamente. Así que bueno, chicas, les agradecemos enormemente, son bienvenidas a volver cuando quieran, el programa estuvo espectacular, muchísimas gracias. Muy rápido, gracias. Muchas gracias Lucila Chechi, muchas gracias Soledad Tortarolo, Gracias. perdón, y Virginia Marture por acompañarnos este día. La verdad que fue espectacular, que totalmente toda la información que nos dieron y cómo aportan en el ámbito laboral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les mandamos un beso grande. Chau. Y nos vemos el martes que viene.